Estimadas y estimados, nuevamente un saludo cordial y paso a presentar la clase de hoy, titulada como Traslaciones de la función potencia. Bueno, continuando con lo que hemos hecho en un par de clases anteriores, que es básicamente empezar a dominar lo que tiene que ver con contenido y procedimientos asociados al estudio de la función potencia para poder empezar a modelar y describir cosas reales. En particular dijimos que queríamos modelar los cambios que sufre, por ejemplo, el interés compuesto o el crecimiento microbiológico. Entonces, nosotros estamos en ese camino, tratando de empezar ya a dejar como bien sedimentado lo que es el conocimiento y procedimiento asociado a la función potencia. Para eso hoy día vamos a ver el tercer punto que ya empieza ya a cerrar este ciclo, que es ver las traslaciones. ¿Ya? Como ustedes considerarán o tendrán alguna idea de que todo lo que yo modele va a estar principalmente en el primer cuadrante del plano cartesiano, en donde tanto y como x son positivos. ¿Ya? Por lo tanto, es de bastante utilidad que yo pueda trasladar aquellas funciones potencia que tienen función en el segundo o tercer cuadrante, todo eso. Eso lo hacemos con las traslaciones, ¿ya? Por lo tanto, en esta presentación vamos a estudiar eso, siempre apoyándonos en una TIC, en el uso de un software de gráficas matemáticas para poder contrastar y verificar lo que estamos hablando de comportamiento gráfico, ¿ya? ¿Qué vamos a ver en esta presentación? Tres cosas. Primero vamos a ver una activación de contenidos de las clases anteriores, ¿ya? Vamos a ver básicamente a través de la revisión de dos tipos de ejercicios. En particular, el primero vamos a activar lo que es el estudio gráfico de la función potencia y empezar a ver algunos conceptos, por ejemplo, qué significa asíntota, qué significa gesimetría, y lo vamos a hacer rememorando la función cuadrática, y vamos a ver eso. También vamos a ver como punto número 2, vamos a ver ejemplificación básica de la aplicación de modelación por función potencia. Vamos a ver un ejemplo bastante básico de modelación, en donde ya se da por sentado que la función potencia modela el fenómeno en particular, y vamos a hacer básicamente una valorización algebraica, bastante básica, pero para que empecemos ya a soltar un poco la mano con esto que se llama modelación. Y finalmente vamos a ver las traslaciones horizontales y verticales que yo puedo hacer en la función potencia. En particular, que quede claro que estas traslaciones generalmente son simultáneas, tanto horizontal como verticalmente yo las traslado. Esos tres puntos los vamos a ver con el objetivo, o principalmente con el fin de cumplir un objetivo, que es el objetivo de la clase. ¿Qué dice? Objetivo de la clase. Dice, identificar gráficamente, a través de la utilización de un software de gráficas matemáticas, traslaciones de la función potencia en el plano cartesiano. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Ya? Entonces, comencemos, chiquillos. Desarrollo de la clase. Primero, como activación de contenido, quiero que veamos un tipo de ejercicios típicos que se les va a presentar a ustedes en el futuro, ya sea PSU, ya sea lo que ustedes estén hablando de la función potencia. Demos el primer ejemplo. Dice, a Marcela se le dan las siguientes pistas que corresponden a la gráfica de la función dada por x elevado a menos 2. Ya me dicen que eso es lo que se quiere graficar. ¿Y cuáles son las pistas? Me dicen que el eje de simetría de la gráfica es, es de la función, el eje de simetría de la función es el eje y. Primera pista. Segunda pista, me dicen que x igual 0 e y igual 0 son asíntotas. Y tercero, me dicen que el recorrido de la función son los números reales positivos. Entonces, a partir de eso me preguntan cuál es la gráfica que Marcela debe seleccionar considerando las pistas dadas. Y aparecen cuatro alternativas: A, B, C y D. Si se dan cuenta, todas son gráficas distintas. Y una de las gráficas tiene que representar estas tres cosas que me están dando. ¿Ya? Entonces, primero veamos lo anterior, lo que nosotros sabemos. Nosotros se dio una tarea en donde ustedes tenían que haber trabajado con GeoGebra y haber hecho las posibles gráficas que presentan la función potencia, siempre y cuando yo varío los coeficientes que forman la función potencia. Recuerden que la función potencia tiene una forma general algebraica, en donde se caracteriza por tener presente un coeficiente a, que es un número real, que puede ser positivo o negativo, y un exponente n, que puede ser un número entero, cualquier número entero, positivo o negativo, distinto de cero. Entonces eso le da 8 posibilidades que la vamos a revisar al final, como les dije, y al basarse en esa tarea ustedes podrían trabajar este tipo de ejercicio, ¿ya? Por ejemplo, podrían reconocer lo que es un eje de simetría, lo que son asientos de esas cosas, ¿ya? Pero veámoslo ahora. Entonces, ¿qué voy a hacer primero? Voy a analizar cada una de las cuatro posibilidades que me dan para la solución del problema desde el punto de vista de recorrido y dominio. Por ejemplo, la primera, la A, me está mostrando esta gráfica. Yo de esta gráfica puedo leer su dominio y recorrido, ¿se acuerdan? Que lo vimos en la clase anterior. Si se dan cuenta, el eje X, que es lo horizontal, toma cualquier valor, pero nunca llega a cero.
Acá lo mismo. Por lo tanto, yo podría presumir que el dominio van a ser todos los reales menos el cero. En cambio, en el eje Y que me da el recorrido, yo puedo tomar que hay valores para cualquier valor de ahí menos cero. Por lo tanto, ahí hay algo. ¿Qué podría, por lo tanto, concluir de ese análisis gráfico que acabo de hacer? Que el dominio son todos los reales, todos los números cortanos reales menos el cero. Porque si se dan cuenta, en el eje X toma cualquier valor menos el cero. Y en el eje Y, equivalentemente, puede tomar cualquier valor real menos el cero. Por lo tanto, efectivamente también el recorrido son los números reales menos el cero. ¿Qué pasa con la segunda alternativa? O veamos la alternativa C para que demos la vuelta. La alternativa C, si hago el mismo análisis, yo puedo concluir que el dominio, es decir, lo que toma, los valores que toma la variable X en el eje horizontal, puede ser cualquier valor real menos el menos 1. ¿Se dan cuenta que ahora en el menos 1 no lo toca? Lo mismo para el eje Y, que me da el recorrido. Para el recorrido se puede tomar cualquier valor menos el 0. Por lo tanto, al menos respecto al recorrido que he sacado, ninguna de estas dos alternativas cumple con la tercera pista, que el recorrido son los números reales. Acá me da que son todos los reales menos el 0. Y acá que son todos los reales menos el 0. Ya, estos dos tienen el mismo recorrido, solamente que acá lo puse en forma de comprensión y acá lo puse en forma de conjunto numérico real entero. ¿Ya? Por lo tanto, ni A ni C cumplen con la tercera alternativa. Veamos la alternativa D. ¿Qué dice? Si yo nuevamente veo, el dominio son todos los reales, no presenta ninguna diferencia o ningún salto en el eje horizontal, por lo tanto todos los reales. Y el recorrido son todos los reales negativos, incluyendo el 0, porque está en el tercer y cuarto cuadrante. Por lo tanto, la alternativa C, o sea, disculpen, la alternativa D, tampoco cumple con la pista 3. Por lo tanto, la alternativa B debiera cumplir. Si lo veo, es efectivamente así. Si yo veo el eje horizontal, toma cualquier valor real menos el 0 como dominio. Toma cualquier valor real menos el 0. Dominio real es menos el 0. Y el recorrido está en el primer y segundo cuadrante, por lo tanto, su recorrido van a ser solamente números reales positivos. Por lo tanto, esta sí cumple con la tercera función. Por lo tanto, podría decir que la alternativa correcta es B. Pero, ¿qué pasa un poco con el eje de simetría y con la asíntota, chiquillos? Recordemos esto, se supone que el eje de simetría ustedes lo manejan. Cuando trabajaron con la función cuadrática determinaban eje de simetría, que era básicamente, si la orientación era vertical de la parábola que estudiaban, el eje de simetría era una línea recta vertical que separaba la parábola en dos partes iguales, en dos ejes, en dos secciones simétricas, una respecto a la otra. ¿Ya? Por lo tanto, si ustedes ven esta que yo estoy dando como respuesta, hay una simetría. Si se dan cuenta, lo que está a la izquierda del eje vertical es simétrico a lo que está a la derecha. Por lo tanto, efectivamente, el eje Y hace de cuenta de un eje de simetría. Funciona como un eje de simetría para la gráfica. Por lo tanto, efectivamente, esta alternativa cumple la primera condición. ¿Qué dice la segunda condición? Que tanto x igual 0 como y igual 0 tienen que ser asíntotas, es decir, límites. Un asíntota es básicamente un límite para una función, un punto que nunca lo toca. Si se dan cuenta, para x igual 0 la función nunca lo toca, nunca deja tocar al x igual 0. Por lo tanto, efectivamente x igual 0 es una asíntota. Y para el eje y, igualmente, nunca toca el 0 en igual 0. Por lo tanto, efectivamente la pista 2 se cumple en esta alternativa B. Para x igual 0 e igual 0 son asíntotas. Y como dijimos, la pista número 3 también la cumple. Por lo tanto, efectivamente, la alternativa B es la correcta porque cumple con las tres pistas dadas. Posee un eje de simetría en el eje Y. Tanto para x igual 0 e igual 0 existen asíntotas. Y el recorrido de la función son los reales positivos, que es la alternativa B. Cumple con todo eso. ¿Ya? Este es el primer tipo de ejercicio que uno desearía que ustedes con el conocimiento gráfico de la función potencia pudieran resolver, ¿ya? Y se presentan bastante, así que hay que tenerlo presente. ¿Ya? Pero un segundo tipo de ejercicio tiene que ver con la aplicación, ¿ya? Como les dije acá en el índice, vamos a ver una aplicación bastante general que da por sentado que ese fenómeno es pertinente definirlo y describirlo por una función potencia. Lo leo y lo analizamos la información que sale. Dice, los aerogeneradores trabajan a velocidades del viento entre 9 km por hora y 90 km por hora. La potencia I, en kilowatt,
que son capaces de desarrollar respecto de la velocidad del viento, x medida en kilómetros por hora, se modela por la función de la forma y igual a 7 partido por 1458 por x elevado a 3. Eso es lo que me están diciendo. Y a partir de eso me preguntan, ¿cuál es la potencia en kilowatt hora que es capaz, un kilowatt, que es capaz de desarrollar un aerogenerador si la velocidad del viento es de 10 kilómetros por hora? Y ahí me parecen 4 alternativas y ahí le están señalando en forma gráfica que un aerogenerador básicamente son estos que generan energía eólica. O que la energía que generan es a partir de energía eólica. Son aspas que giran gracias a la velocidad del viento, van empujados por el viento. Entonces eso es lo que me entregan y me preguntan eso. ¿Ya? Primero, varias información que deberíamos ver. Primero, si yo lo leo, lo primero que me dicen que hay una función que tiene el dominio entre 9 kilómetros por hora y 90 kilómetros por hora. Y me están entregando el dominio, los valores que puede tomar la variable x. Que la variable x es básicamente la velocidad del viento en kilómetros por hora. Además me dicen que la variable y va a estar dada en kilowatts. Por lo tanto, me están diciendo que existe esta dependencia entre x e y, y que esa dependencia la describe una función que tiene esta forma algebraica, que ustedes como la ven, es una función potencia, donde a es un número real, en particular este número es un número real positivo, o un, si quieren, un racional positivo, que es un real. Y el n, que como dijimos n, el exponente que pertenece al número entero menos el 0, o distinto de 0, me está diciendo que vale 3. Por lo tanto, esto es una función potencia. Entonces tengo que dar por sentado que este fenómeno de la generación de energía por energía eólica responde a la función potencia, en particular a esta. Entonces con eso respondo. Entonces, ¿qué vemos primero? Como dice acá, se está señalando que la variación de la variable dependiente, es decir, los kilowatts de energía generada, en función de la variable independiente, es decir, la velocidad del viento, es lo suficientemente pronunciada, es decir, este cambio es lo suficientemente pronunciado para ser descrita por una función potencia. Básicamente eso me está diciendo. Y me están preguntando, en particular en un punto, cuánto es la generación. ¿En qué punto? Cuando la velocidad mide o es de 10 kilómetros por hora. Por lo tanto, ¿cómo doy respuesta a este problema? Básicamente con una simple valorización de la función indicada, cuando x vale 10. Es decir, la función que me están dando, 7 partido por 1458 por x elevado a 3, tengo que reemplazar el valor de x por 10. Nada más que eso, es una valorización. Si yo lo reemplazo, me da que I, que es los kilowatts de energía generada, son igual a 7000 partido por 1458. Porque en vez de poner x, puse 10 y eso está elevado a 3, me queda eso. Que es la alternativa C. Y ahí hemos hecho una aplicación de modelación de función potencia bastante básica, en donde doy por sentado que lo que me están describiendo como fenómeno se puede describir a través de la función potencia. Entonces este tipo de ejercicio también aparece bastante. Y solo, como se dan cuenta, basta que yo sé identificar qué tengo que reemplazar en la función que me están dando, es decir, cómo voy a valorizar la expresión algebraica que me están dando para obtener el resultado. Esto es típico, se los presentan siempre, ¿ya? Entonces también a tener claro, ¿ya? Entonces con estas dos cosas, con el ejercicio que era básicamente de identificación gráfica y este ejercicio básico y elemental de aplicación de modelamiento, termino la parte de activación y pasamos a la parte nueva, que ver es básicamente ver cómo yo puedo trasladar funciones potencia. Pregunta. Entonces, continuemos, pasemos a la otra parte, veamos lo de traslaciones. Ya, veamos lo de traslaciones. Traslaciones, ¿sí? Para hacer esto, chiquillos, lo de traslaciones, vamos a trabajar en paralelo con GeoGebra, así que estén atentos, yo voy a ir cambiando de pantalla para que lo vean. Entonces, dice, miramos las siguientes gráficas. Tengo tres tipos de gráficas: 3x cuadrado, 3 por x menos 5 al cuadrado y 3x cuadrado más 5. Si se dan cuenta, las tres que estoy señalando son funciones cuadráticas, ¿ya? Entonces vamos a recordar con algo conocido y vamos a ver a través de esta cosa que ustedes conocen como función cuadrática, ver traslaciones. Por ejemplo, si yo grafico la primera función, 3x cuadrado, me da esto, ¿cierto? Una parábola que tiene dominio en los reales y tiene recorrido en los reales positivos más el 0. Si yo hago el mismo ejercicio y grafico la segunda, g de x, me da una gráfica nuevamente que podría decir que el dominio son todos los reales y el recorrido son los reales positivos, pero la única diferencia es que esta tiene su vértice en el punto 00 y este tiene su vértice en el punto 5,0, pero son idénticas. Lo único que puedo apreciar la única diferencia de una y la otra,
que la g de x está desplazada hacia la derecha respecto a f de x, ¿ya? Lo mismo, si hago ahora esta g de x, que debería ser una h de aquí, disculpa, esta misma función que da 3x cuadrado más 5, la gráfico, me doy cuenta que es idéntica, la única diferencia es que ahora su vértice respecto de la original, que estaba en el 0,0, ahora está ubicado en el 0,5. Por lo tanto, ¿qué puedo ver? Que la primera gráfica corresponde a una traslación horizontal y la segunda corresponde a una traslación vertical de la original, 3x cuadrado. ¿Ya? Ver varias cosas, chiquillos. Primero definir que este tipo de ecuación cuadrática, que se llamaba ecuaciones cuadráticas incompletas, porque no tenía ni término lineal ni término independiente, si se acuerdan de eso, corresponde a una función potencia. Es decir, aquellas funciones cuadráticas incompletas que no tienen término lineal ni tampoco término independiente, son en realidad funciones potencias. Y la siguiente, por ejemplo esta, que es una función cuadrática eh, que va a tener términos lineales e independientes, y este va a tener solamente término independiente, son funciones que se obtienen de la traslación de una función potencia. ¿Ya? En particular, ¿qué puedo decir? Que las funciones cuadráticas de tipo incompleta de este tipo son funciones potencia, y el resto de funciones cuadráticas corresponden a traslaciones de esta original. ¿Ya? ¿Qué puedo decir en general? Que este tipo de función potencia, o sea, de función cuadrática, es una función potencia. Y este tipo de funciones cuadráticas son de tipo, o son funciones llamadas polinómicas. Ya, ahí hablamos un poco en la clase anterior de esas cosas. Ya, eso es lo primero que tengo que decir. Y lo segundo que tengo que decir, que ustedes debieran conocer, que básicamente la forma más general de establecer y definir algebraicamente una función cuadrática es a través del vértice. Y existe una fórmula general que me daba la fórmula de toda función cuadrática a partir de su vértice. ¿Ya? Por lo tanto, eso en general. ¿Qué puedo decir en general? Que una función cuadrática se puede trasladar tanto horizontal y verticalmente, siguiendo cierto patrón. Veamos otro ejemplo. Ahora veamos este tipo de funciones. Tengo 3x al cubo, 3x menos 3 por x menos 4 al cubo y 3x al cubo más 4. Ya, nuevamente acá tenemos dos variaciones. Primero veamos la original, esta función potencia, ¿ya? Donde tengo r real y n exponente positivo. Me queda esta forma. ¿Se dan cuenta que hay función en el primer y tercer cuadrante? ¿Qué podría decir en forma general? Que su dominio y su recorrido son todos los reales, porque no aparece ninguna cosa discontinua, no hay asíntota, etc. Veamos la segunda, 3 por x menos 4 elevado al cubo. Nuevamente lo mismo, al parecer dominio y recorrido son todos lo mismo, reales. Solamente la única diferencia es que acá su vértice está en el 0,0 y en esta segunda gráfica su vértice está en el 4,0. Por lo tanto existe básicamente una traslación horizontal. Veamos esta gráfica, 3x al cubo más 4. Si yo la analizo, me queda algo idéntico a la anterior, solamente que su vértice ahora está corrido en forma vertical. Pasó de estar en el 0,0 al punto 0,4. Por lo tanto, esta gráfica del medio representa una traslación horizontal respecto de la original, y esta última gráfica, la tercera, representa una traslación vertical respecto a la original. ¿Ya? Por lo tanto, nuevamente, puedo decir que si yo conozco el vértice de la función potencia que estoy trabajando, en este caso, podría ver sus traslaciones. ¿Ya? Por lo tanto, podemos generalizar. ¿Qué puedo generalizar? En las traslaciones horizontales puedo hacer la primera generalización. Puedo decir que, analizando la posibilidad de la gráfica general de la función potencia dado por a por x elevado a n, a lo largo de el x tenemos, a lo largo del eje horizontal que tenemos que yo puedo presentar una traslación hacia la derecha si al término que está el exponente le resta una cantidad c, y voy a obtener una traslación hacia la izquierda si yo al término que está en el exponente le sumo una cantidad c. Por lo tanto, lo puedo generalizar como una cantidad cx. Es decir, en conclusión, ¿qué puedo decir? Dos cosas. Primero, yo puedo decir que si c, esta cantidad que se corre hacia la derecha o la izquierda, es un número positivo, la función dada por f de x igual a por x más c elevado a n estará trasladada hacia la izquierda en c unidades respecto de la función original. Por ejemplo, si este c vale menos 2, el vértice va a estar ubicado en el menos 2,0.
Eso es lo primero que te puedo decir. Lo segundo, la segunda conclusión que puedo señalar es que, efectivamente, si este c es un número negativo ahora, la función dada por a veces x menos c elevado a n estará trasladada hacia la derecha en c unidades respecto de la función original. Por ejemplo, si este c vale 6, el vértice se va a desplazar hacia la derecha en 6 unidades. Por lo tanto, va a pasar de estar ubicado en el 0,0 a estar ubicado en el 6,0. ¿Ya? Acá en la gráfica en particular le estoy diciendo que le estoy dando un ejemplo de traslación hacia la izquierda cuando c vale menos 5 y le estoy representando una traslación hacia la derecha cuando c vale más 5. Básicamente eso. Por lo tanto, cuando yo quiero realizar una traslación horizontal de una función potencia, tengo que trabajar con este tipo de expresión algebraica. ¿Ya? F de x es igual a veces x menos c elevado a n, donde c va a variar si es positivo o negativo. Si el c que yo estoy trabajando es positivo, significa que la traslación se va a hacer hacia la izquierda. Y si el c que yo estoy trabajando es negativo, disculpen, la traslación se hace hacia la derecha. ¿Ya? Eso es general. Pero también puedo hacer una generalización para el eje vertical, es decir, para traslaciones verticales. Lo mismo, analicemos la gráfica general, a por x elevado a n, a lo largo del eje vertical, porque queremos ver verticales ahora. Ahí vemos, por ejemplo, el siguiente ejemplo. Tengo tres funciones. La función del medio, que tiene su vértice en el 0, 0, es la función original. Y hay una que está hacia arriba y otra que está hacia abajo. ¿Qué puedo decir en conclusión? Primero, si c es un número positivo, la función dada por ax elevado a n más c estará trasladada hacia arriba en c unidades respecto de la original. Eso me está diciendo, por ejemplo, ahora, cuando yo quiero hacer una traslación vertical, voy a sumarle de nuevo c unidades, pero esto va a estar reflejado no en el término del exponente, sino en un término independiente. Por ejemplo, tengo esta función, que está a su vértice en el 0, 0, y le voy a sumar c, eso me va a implicar que va a haber una traslación vertical hacia arriba en c unidades. Y si yo le resto c, voy a tener una traslación vertical hacia abajo en c unidades. Por ejemplo, acá te estoy dando implícitamente que este c vale 5, por lo tanto, si yo lo sumo a la función original, obtendré una traslación vertical que me va a cambiar el vértice del 0, 0 al 0,5. Equivalentemente, si a esta función original le resto c, voy a tener una traslación vertical hacia abajo, trasladando el vértice ubicado en el 0, 0 al punto menos 5,0. Por lo tanto, esa es la segunda conclusión, que si c es un número negativo, y se lo sumo, o sea, y se lo resto, disculpen, bueno, si es negativo y se lo sumo, queda una resta. Por lo tanto, si c es negativo y se le suma a la función original, se obtendrá una traslación hacia abajo, en c unidades, respecto de la original. Y esa es la segunda generalización. Por lo tanto, tenemos dos. La primera generalización respecto al eje horizontal. Puedo realizar traslaciones horizontales hacia la derecha o a la izquierda dependiendo cómo trabaje C, si es positivo o negativo. Y siempre teniendo claro que si yo incorporo el C al exponente, al término que tiene la potencia, puedo realizar efectivamente la traslación horizontal. En cambio, igualmente yo puedo hacer traslaciones verticales de la función potencia, hacia arriba o hacia abajo, pero considerando que este C, este número C que le voy a sumar, siendo positivo o negativo, tiene que ser incorporado como término independiente, no en el exponente. Esa es la diferencia. Y eso es lo que se ve con las traslaciones. ¿Ya? Ustedes lo van a ver y vamos a trabajar con GeoGebra, pero eso es lo que es. Entonces, a partir de eso, les planteo una actividad, una pequeña actividad, que tiene que ver con básicamente esto. Dice, de acuerdo a lo estudiado en clase, esta clase y la anterior, se pide que hagan dos cosas. Primero, que indique la representación algebraica y gráfica de una función g, sabiendo que g corresponde a una función que resulta de la traslación de una función original f, dada por 5x elevado a 4, en 3 unidades a la izquierda y en 4 unidades hacia abajo. Tienen que, según esta descripción, obtener la gráfica trasladada. Y un segundo ejemplo que es equivalente, pero con traslaciones diferentes. Aquí dice, indique la representación algebraica y gráfica de la función h, sabiendo que h corresponde a una función que resulta de la traslación de la función f, dada por 2x al cubo. Quieren que esta traslación la hagan en 5 unidades hacia la derecha y 6 unidades hacia arriba. Entonces lo mismo, tienen que hacer la representación gráfica. Por ejemplo, lo ayudo para que quede un poquito claro cómo es. Si yo me voy a GeoGebra, que estaba acá, GeoGebra, disculpen. Aquí estoy en GeoGebra. Ya recuerden que es una interfaz gráfica. Y yo, por ejemplo, quiero hacer una traslación. Por ejemplo,
quiero trasladar una función potencia dado por, no sé, 6x elevado al cubo. Por ejemplo, tengo esa función. Si se dan cuenta, aparece la función en la gráfica. ¿Ya? Yo quiero trasladar esta de tres formas. Primero la quiero trasladar hacia la derecha en, por ejemplo, 3 unidades. Entonces voy al GeoGebra y ¿qué hago? Entonces yo recuerdo que según lo que estudié, las traslaciones horizontales se hacen incluyendo lo que yo quiera trasladar en el término del exponente. Por lo tanto voy a tener que una función i trasladada, que va a ser igual a 6 veces, pero ahora quiero trasladarlo, por lo tanto tengo que incluir en el exponente lo que voy a trasladar. Entonces x va a ser, yo quiero trasladar esto a la derecha, por lo tanto le tengo que restar. Lo quiero trasladar hacia la derecha y en 4 unidades, por lo tanto le voy a restar 4. Y así va a tener la forma, y eso lo voy a elevar al cubo. Y ahí tengo la gráfica. Si se dan cuenta, hice la traslación en 4 unidades hacia la derecha. Pero yo también quiero trasladar esta gráfica 6 unidades, ya 5 unidades hacia arriba. Entonces me voy y hago una nueva función. Entonces voy a decir que voy a hacer otra traslación, que va a ser la traslación de la función potencia, por lo tanto va a ser 6 veces ¿qué? 6 veces x al cubo. Y le voy a sumar las unidades que yo quiero trasladar, porque yo quiero trasladar hacia arriba, por lo tanto le sumo. ¿Cuántas unidades? 5. Por lo tanto, ahí tiene que haber aparecido la gráfica trasladada hacia arriba en 5 unidades. Si yo voy hacia arriba 5 unidades, me doy cuenta exactamente que la trasladé de 5 unidades arriba. Pero generalmente, chiquillos, en la realidad las trasladaciones se hacen en forma simultánea en los dos ejes, como tipo vector. Por lo tanto, yo también puedo hacer una traslación que quiera hacer dos cosas, que traslade, por ejemplo, 2 unidades, que me se traslade 3 unidades hacia la derecha y 3 unidades hacia arriba. Por lo tanto, podría hacer lo mismo. Voy a hacer una traslación que se va a trasladar 3 unidades hacia la derecha. Por lo tanto, tengo que poner en el exponente de las unidades que voy a trasladar. Como lo voy a trasladar 3 unidades a la derecha, le resto 3. Y eso lo leo al cubo. Y eso lo leo al cubo. Pero además, yo quiero trasladar hacia arriba 3 unidades, por lo tanto le sumo 3. Y ahí tendría la gráfica. Y si me voy a la gráfica, hice una traslación simultánea tanto en el eje horizontal como en el vertical. Que sería esta que está acá. Esta que está acá. Si se dan cuenta, trasladé el vértice del 0, 0, lo trasladé al 3.3, haciendo las traslaciones de 3 unidades hacia la derecha y 3 unidades hacia arriba. ¿Ya? Eso es lo que tienen que hacer más o menos para que vean eso. ¿Ya? Eso respecto a la gráfica. Ahora, respecto a la representación algebraica, tendrían que resolverlo. Por ejemplo, si yo les muestro, acá tengo todas las representaciones algebraicas. De la traslación, tendría que resolver ese cubo. Y ahí tendría la forma algebraica de la traslación horizontal. La traslación vertical, no hay que resolver nada, queda dada, esa es. Y la traslación simultánea nuevamente tendría que resolver ese cubo. ¿Se acuerdan cómo resolver los cubos? Ahí tienen que recordar eso. Hay una fórmula. Primer elemento al cubo, más el triple, primero por el segundo, más, etc. O lo pueden dividir en una multiplicación de x menos 4 por x menos 4 al cuadrado y resolver el cuadrado binomio y hacer todo eso. Y eso lo tienen que hacer, eso tienen que recordar el manejo algebraico. Y eso es con respecto a la presentación, tío. Se los dejo, véanla, revívanla en el canal YouTube y la dejamos hasta acá.